¿Qué tal, estimados estudiantes? Gusto de volver a saludarlos y esperando se encuentre bien. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema que se denomina el ciclo celular. Entonces, para esto vamos a ir hablando sobre algunas definiciones que tenemos. La capacidad es describir los procesos del ciclo celular desarrollados tanto en el varón como en la mujer y utilizar algunos aspectos de carácter médico. Para ello vamos a hablar sobre todo lo que es la interfase, la división celular. Dentro de ellas tenemos a la mitosis, la meiosis y también un poco sobre los procesos de ovogénesis y espermatogénesis, ¿no? Todo eso dentro del tópico que es la mitogénesis, ¿no? Entonces un poco hablaremos al respecto. El ciclo celular es un proceso que suele darse como parte de la fase reproductiva de las células. Entonces, para ellos hay algunos eventos, como por ejemplo la interfase, que tiene dentro de sus partes, ¿no?, o etapas, a la etapa G1, etapa S, etapa G2 y también está la etapa G0. Y dentro de todo ese proceso podemos encontrar también ya a la mitosis, ¿correcto? Está la profase, metafase, anafase y telofase. Luego de eso hay la etapa de citocinesis, que básicamente es la división celular en sí ya de la célula. Entonces, como les decía hace un instante, todos estos procesos no son actividades que la célula realiza en un tema de crecimiento y división celular, ¿no? Muy bien. La mitosis, ¿no?, como ya les dije, es un proceso que implica algunas etapas. Dentro de ello está la propia interfase, ¿no? La propia interfase, G1, G2, la fase S, que es la fase importante y verdadera de la división, de la replicación del ADN, correcto. La fase G0, tenemos a la profase, ¿no?, que prácticamente es cuando se condensa, cuando se aparecen los cromosomas. La parte de la metafase, que es el alineamiento en la parte ecuatorial de la célula. La anafase, que es el desplazamiento hacia los polos. Y la telofase y citocinesis, que viene a ser ya la división celular de la célula y la aparición de en todo caso la aparición ya de los cromosomas en sí. Vamos a ir hablando algunos de ellos, como por ejemplo la profase, como les dije, que es la condensación de los filamentos de la cromatina para dar lugar a los cromosomas. Se desaparece la membrana nuclear y también se desaparece el nucleolo y se da síntesis al uso acromático. En la etapa de la metafase es el alineamiento en el ecuador de la célula para una posterior ya ida, ¿no?, o distribución hacia los polos. En la parte de la anafase viene a ser ya la separación, que se dirige hacia los polos opuestos, ¿no?, y donde cada grupo o cada célula posteriormente tendrá su juego completo de cromosomas. La telofase, que viene a ser ya el comienzo de la aparición de un plano ecuatorial, en el cual se llama citocinesis, y son eventos básicamente contrarios a la profase, ¿no? Es básicamente cuando ya la célula ya se divide y se puede concretar ya el nuevo par de células hijas. Muy bien, entonces esta división se puede ver también en algunos meristemos o células vegetales, en el cual durante la telofase se forma una placa celular, ¿no?, en el centro de la célula, dividiéndolo al citoplasma en dos partes, que se llama el fragmoplasto. La parte de la meiosis, ¿no?, en la meiosis tenemos dos divisiones consecutivas. La primera, que es reductora, y la segunda división, que es ecuacional. Y dentro de todos esos procesos tenemos a la profase 1 o también llamada lectoteno, que viene a ser cuando se hace visible la cromatina y consiste que las dos cromátidas están unidas por el centrómero, ¿no? La profase 1 a nivel que también tiene otra parte que se llama el cigoteno, ¿no?, que se hace visible los cromosomas. Se da la sinapsis, ¿no?, y esto comienza tanto en los telómeros como en los centrómeros, ¿no?, y se forman los pares llamados bivalentes. En el paquiteno se realiza el proceso de crossing over y la formación de quiasmas, ¿no? Ahí podemos ver nosotros la formación de quiasmas, que básicamente es el entrecruzamiento del material genético, dando obviamente la combinación a nivel de cromátidas hermanas.
En la profase, igualmente el diploteno, ¿no? Los cromosomas homólogos se repelen unos a los otros y comienzan a separarse. Aún sigue habiendo la unión a través de quiasmas. En la diacinesis, los cromosomas están en su mayor estado de condensación. Ocurre la terminalización de los quiasmas, ¿no? Y se mueve hacia la parte distal, correcto, hacia la parte distal de los cromosomas, alejándose de los centrómeros. Los centrómeros se unen a la fibra del uso mitótico, correcto, la membrana nuclear se rompe y el nucleolo desaparece. Ahora, en la metafase 1, los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial, listos para luego ser separados hacia el ecuador o hacia la zona de los polos. En la anafase 1 se produce una reducción del material genético. Estos cromosomas se le conoce como díadas o equivalentes, ¿no? El par de cromosomas equivalentes que se van dirigiéndose hacia los polos, apareados por supuesto. En la telofase 1, los cromosomas se desenrollan, el nucleolo y la membrana nuclear suelen aparecerse ya listos para una posterior división celular, ¿no? Como ustedes ven acá, están divididos, se divide la membrana celular y se puede observar los dos juegos o las dos células hijas. En la intercinesis, que es un periodo corto, ausente, no ocurre síntesis de DNA y es similar a la interfase, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. En la meiosis 2, ¿no? En la meiosis 2 podemos encontrar también a la profase 2, donde los cromosomas se comienzan a enrollarse y se acortan. La membrana nuclear se rompe, las díadas se unen a la fibra del uso mitótico y comienzan a migrar hacia el polo ecuatorial de la célula. Ahí está, podemos ver. En la metafase 2, los cromosomas univalentes están alineados en el ecuador, ¿correcto? Alineados en el ecuador. Pueden ver ustedes ahí alineados, listos para poder ser separados hacia los polos. En la anafase 2, comienza cuando los centrómeros ya se han dividido y terminan cuando los cromosomas llegan hacia los polos. Como ustedes pueden ver acá, los acromáticos ya están dirigidos ambas juegos polos. ¿Está? En la telofase 2, pueden ver que los cromosomas están en los polos. Acá pueden ver ustedes, los cromosomas se desenrollan, se forma la membrana nuclear y también el nucleolo, ¿no? Ocurre la división celular o llamado citocinesis. A este nivel se puede observar. A este nivel. Ahí están los juegos, se han dividido, dando cuatro células, que es producto del proceso de meiosis. Acá puedo ver todo el completo proceso meiótico hasta la formación de 4 células haploides. La gametogénesis, ¿no? Que es un proceso meiótico que produce células haploides y la subsecuente maduración de estas células o gametos funcionales, ¿correcto? El gametogénesis es un proceso netamente funcional, capaz de poder generar o sintetizar células sexuales, ¿no? Uno de los procesos es la ovogénesis, que se da antes de nacer y también después de la pubertad. Puedo ver los ovogonios, 46 cromosomas, se da una multiplicación al orden de unos 400, ¿no? Al nacer, el primer ovocito número 1, luego el ovocito número 3 y el último su óvulo con 23 cromosomas, haploide por supuesto, ¿no? Es un proceso de la ovogénesis, ¿no? Acá puedo ver un proceso también que se da a nivel del óvulo, gracias al proceso de ovulación, ¿no? Puede ver todo el ovogonio, el ovocito primario, ¿no? El ovocito secundario, ¿no? El cuerpo polar, el ovocito haploide, el cuerpo polar secundario y por último el óvulo haploide. Todos estos procesos se dan a nivel de los ovarios, ¿no? Que a través del proceso de ovulación te va a dar este tipo de células capaces de poder ser fecundadas. Y la espermatogénesis no es más que un proceso de formación de espermatozoides. Se da en la pubertad y ocurre en los testículos. Los espermatogonios proliferan a través de la mitosis y se diferencian y forman los espermatocitos primarios. Podemos ver también una célula germinal primordial, ¿no? El espermatocito primario, el espermatocito secundario, ¿no?
las espermátidas haploides y luego los espermatozoides. Ahí está. Igualmente todo este proceso de una diferenciación entre ovogénesis y espermatogénesis, ¿no? Dando a nivel de espermatogénesis 4 espermatozoides y a nivel de ovogénesis un óvulo, haploide por supuesto. Dentro de las conclusiones te puedo decir que la mitosis se realiza la mitosis con la misma carga genética de la célula madre, o sea, la producción de células hijas con la misma carga materna. En la meiosis se producen células hijas, pero con la mitad de la carga genética de la madre. En la meiosis se realizan dos tipos de divisiones, meiosis 1 y meiosis 2. Y también se produce la gametogénesis a nivel de ovogénesis y espermatogénesis. Bueno, espero les haya quedado con estos datos y ya en clase podremos ya hacerlo mucho más precisos y más extensos. Muchísimas gracias.